eso, hermanos. Venimos delante de la presencia de Dios. Iniciamos esta celebración, este culto para el Señor Jesucristo. Y en esta hora vamos a darle gracias a Dios porque hasta ahora nos ha tenido con salud y con bienestar. Y todas las cosas son gracias a Dios que Él nos ha dado por sus caminos, nos ha dado la oportunidad de servirle. Y vamos a leer un salmo, el Salmo 100, lo tienen a la mano. Amén. Dice la letra: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por los puestos con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Amén. Dice que debemos entrar a la casa de Dios, dice, con alegría. No debemos de traer a nosotros a la casa de Dios ni amargura, ni nada, ni enojo, ni nada, porque dice que cuando la gente en aquel tiempo, el pueblo de Dios iba a la presencia de Jehová, iban alegres, iban todos alegres y iban contentos, porque iban al encuentro del Dios Todopoderoso, y entonces iban alegres. Y entonces Él nos da el consejo aquí, el salmista: debemos de venir a la gracia de Dios con alegría y con contentamiento y con un gozo grande, porque venimos no a encontrarnos a las personas, sino venimos a encontrarnos con un Dios tan grande y tan poderoso. Él dice que la misma tierra tiembla ante su presencia. Dice que debemos de servirle a Jehová con alegría, no debemos de servirle con flojera o con cansancio. No, debemos de estar sirviendo a Dios con alegría, porque esa es una cosa que nos da la oportunidad de servirle. Y dice que debemos de ser diligentes en el servicio a Dios, ¿verdad? Porque mucha gente pues le llaman a servir a Dios y pues no, ¿verdad? Se niega, ¿no? Dice: vas a hacer esto, y pues se niega. Dice: no, es que no puedo. O vas a hacer algo de Dios y no puedo. Pero viene en su empresa, bien, pues si no lo quiere hacer en la empresa, pues muchas veces sabemos que una empresa siempre, el peor de las cosas de una empresa es que si se niega a hacer un servicio lo corren, ¿no? Pero pues como le están pagando, pues tienen que hacerlo. Pero aquí la casa de Dios dice que debemos de servirle a Dios con agradecimiento, ¿verdad? Porque primeramente agradecerle por la vida y la salud. Cuánta gente ahorita está en el hospital, está con angustia y quisiera su sueño salir, ¿no? Salir del hospital para venir a buscar a Dios, ¿no? Para venir a encontrarse con el Altísimo, que es el Todopoderoso, ¿verdad? En aquel tiempo vemos que cuando oían que Jesús va a pasar por un lugar, dice que era una cosa grande, porque dice que eran multitudes, de donde venían, de tantos pueblos lejanos, y venían a ver a Jesús de Nazaret, venían a verlo, pues ¿qué será ese hombre poderoso, no? Y venían, ¿no? Y caminaban de hasta 4 o 5 días de camino para encontrarse con el Todopoderoso, ¿verdad? Y nosotros a veces aquí venimos y el día de pronto llegamos bien tarde, ¿verdad? Llegamos bien tarde, se nos hace un poco las cosas de Dios, ¿verdad? Como que decimos: eso es para Dios, ¿no? Pero si no fuera nuestro trabajo y dicen a las 8 de la mañana no entras y no llegas y te corremos, eso sí, nos levantamos a las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces no tomamos en cuenta a Dios, que es un Dios tan grande y tan bueno, ¿verdad? Y nos apreciamos las cosas de Dios, que son cosas tan buenas que Él nos da, es una oportunidad que Él nos da, ¿verdad? Nos ha sacado del pecado, ¿verdad? Todos nosotros somos pecadores, al menos yo era un pecador, ¿verdad? Una porquería de pecador, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios que me haya sacado de ese lugar, ¿no? De ese mal lugar, que pues, le doy gracias a Dios cada día que me haya sacado, ¿no? De todo eso, ¿no? Y dice que entrar por sus puertas con acción de gracias, ¿no? Debemos agradecerle a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que en todo momento nos va dando, por los hijos, por todo, ¿verdad? Por un techo, por una comida. Debemos de darle gracias a Dios, ¿no? Porque todo Él nos los da. Nosotros no tenemos nada, más que todo Él nos los da. Dice: porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, ¿verdad? Él es bueno, hermanos, y nosotros a veces abusamos de su bondad, de su grandeza. Él es tan bueno que nos ha extendido
su amor, su misericordia, y cada día nos dice que nos da una promesa de un futuro mejor, nos da una promesa grande, de un futuro mejor, hermanos. Las promesas de Dios dice que Él es fiel, Él es grande y Él es fiel, y nosotros dice que cuando nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel, y nosotros pues debemos de pensar eso, hermanos, debemos de pensar eso, que debemos de venir ante Dios a darle agradecimiento, a darle la adoración que Él mismo dijo a la samaritana. Es el tiempo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es el tiempo de adorarle, hermanos, en espíritu y en verdad, porque dice que es necesario que le adoremos, no sabemos por qué, pero dice que es necesario que le adoremos, hermanos. Y en su casa también debe de adorarle, tener un lugar ahí donde esté en la presencia de Dios para adorarle, para darle gracias, para que estemos delante de su presencia, agradando a Dios y tener contento a Dios, hermanos, porque Él, la verdad, Él es esforzado todo por tenernos contentos, porque murió en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos, siendo no merecedores de esa grandeza que nos ofreció, su sacrificio, nos ofreció su sangre, nos ofreció todos los golpes que le pegaron, eran para que nos pegaran a nosotros, y Él los recibió, hermanos, las heridas, todo lo que Él recibió era para nosotros, y Él lo recibió a cambio de nosotros de que le amemos, a cambio de que le sirvamos y a cambio de que le adoremos, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por todo y la palabra, y le dejo lugar a la hermanita. Señor Jesucristo, le damos gracias. Aleluya. Así le voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 25, verso 25, y vamos a meditar en este pasaje de la Escritura. Génesis capítulo 25, verso 25, y voy a leer del 25 al 34. Amén. El tema de hoy es: ¿cuánto vale un plato de lentejas? No me diga, ¿verdad? Lo vamos a ver en la Biblia. Amén. Dice la Escritura 25, en Génesis 25 y 25 al 34. Y salió el primer rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Voy a invitar que incline sus rostros, cierre sus ojos y hagamos oración. Soberano Señor, bendito Padre, creador del cielo, el mar y la tierra y todo lo que en ello habita. En esta hora, Padre, te doy gracias por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por cada uno, Padre, de los que estamos en este lugar para adorarte. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des sabiduría, que abras nuestro entendimiento para la palabra del día de hoy.
Te ruego, Padre, que uses este barro, Señor, y que fluya, Señor, tu Espíritu Santo a la mente y al corazón de cada uno, para que sea tu palabra la que ministre nuestras vidas. Así también, Padre, te ruego que ates toda perturbación y fuerza del enemigo, y que con tu Espíritu Santo nos des libertad, Señor, en esta hora, a la palabra, al mensaje, Señor, que tienes para nuestra vida, el cual te pido, Señor, que sea de bendición, que sea de edificación, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu bondad. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, que manifiestes tu presencia y que tú seas con cada uno de nosotros en este día. Todo esto, Señor, por favor, te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo de Nazaret. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden ocupar su lugar. Dice la Escritura que Abraham, ya hemos visto, tuvo un hijo llamado Isaac, y Isaac tuvo 2 hijos, y los 2 hijos de Isaac se pudiera decir que eran cuates, gemelos. La Biblia tal vez no especifica, pero sí su mamá estuvo embarazada de los 2 al mismo tiempo. Amén. Pero aunque sean cuates o gemelos, siempre hay uno que nace primero. Y siempre hay uno que nace después. Y hasta dicen ellos, yo soy más grande por 30 segundos, ¿no? Yo soy más grande por 5 minutos. ¿Sí me estoy explicando? Al final nacieron el mismo día, aparentemente al mismo tiempo, pero no a la misma hora en exactitud. Uno salió antes que el otro. Entonces, en la Biblia entendemos, y hay algo que se le llama la primogenitura. ¿Qué quiere decir eso? El hijo primogénito es aquel que era el primero en nacer de la mamá. Amén. Ya sea la hija o el hijo, el primogénito se le considera ¿a quién? Al primero. El segundo ya no es primogénito. No sé cómo se le dirá, pero no es primogénito. Amén. Pero el primero, sí, el primero que nace, o la primera que nace, ese o esa es el primogénito, es el primero. Ya si después llegan 2, 3, 4, como antes 10, 12, bueno. Pero el primero tiene bíblicamente y también ante la sociedad el ser nombrado el primogénito. Y en la Biblia tiene un gran significado esto. Antes los reyes, en la edad medieval y hasta la fecha, heredaban el trono. Pero si el rey tenía 5 hijos, ¿a quién le heredaba el trono de los 5? ¿A quién? Al primogénito, ¿no es verdad? No al segundo, no al tercero, no al cuarto. ¿A quién era? Al primero. Pues ¿quién era el ganón? El primero. Al final el tercero y el segundo decía, bueno, me quedo como príncipe. Y si quería ser rey, pues tenía que morir el primogénito, y así que quedara el segundo, el tercero. Y bueno, por eso hay muchas historias en las épocas de los reinados donde entre hermanos se mataban por el poder para ser el ¿qué? El rey, porque solo uno podía tomar el trono. Pero dentro de culturas, dentro de reglas, dentro de normas, siempre el que tomaba el poder después de que el rey moría era el hijo, pero no era cualquiera, solamente podía ser el primero, aunque no estuviera apto. No era porque si fuera no apto, era porque la regla decía que el que tomaba el control era el primero que le había nacido. En la Biblia nos enfatiza también mucho acerca del primogénito. El primogénito en una familia se le considera que cuando muere uno de los papás o muere el papá, el hijo mayor pasa a ser como la cabeza del ¿qué? Del hogar. Eso se llevaba mucho en la antigüedad.
Había familias que así lo manejaban, algunas ya no, otras todavía, pero si no está el padre, el hijo primero, el mayor, es el que toma la responsabilidad. ¿Sí me estoy explicando? Asume el papel de ¿qué? De un líder. Y en la Biblia también se menciona acerca de una bendición acerca del primogénito. Dice la Escritura que Abraham tuvo solamente un hijo y ese hijo era Isaac. Abraham no tuvo problemas en que alguien se peleara la bendición. Pero Jacob, dice la Escritura, que ya su papá, Isaac, cuando él tiene a sus hijos, nacen dos, nacen gemelos, pero uno era el primogénito. En este caso dice la Escritura que el primogénito, ¿quién era? Esaú. Y vean, nacieron por diferencia de segundos, porque dice la Escritura que así como nació Esaú, su hermano estaba tomando a él y prácticamente nació en ¿qué? Enseguida, porque su mano estaba trabada en el calcañar ¿de quién? De Esaú. O sea que prácticamente no hubo una diferencia de algunos minutos, de algún tiempo para que naciera Esaú y después dijeran, a ver, no quiere nacer Jacob. No, enseguida nació Jacob. Que realmente nació Esaú y enseguida salió Jacob. Pero en cuanto sale Esaú primero, ¿quién es el primogénito? Esaú. Entonces aquí ya entra una cuestión. Como en la antigüedad estaba mucho la creencia de que solamente el primero se llevaba la bendición y la responsabilidad y el liderazgo de la familia, del lugar. Antes le llamaban del clan, por así decirlo, en los reyes del reinado, etc. Dice la Escritura que Jacob entendió esto de la primogenitura y la bendición que había en Dios al nacer el hombre o al nacer el hijo o la hija primero. Y ahí es donde entramos a la historia que leíamos. Lo que acabamos de leer, dice la Escritura que Isaac ya era grande y cuando tuvo a sus hijos, ¿qué edad tenía Isaac? 70 años. Imagínense tener dos a los 70 años. Y si alguien a los 30 ya está ahí, no puede, 40 menos, imagínense a los 70. Y dos, no uno, ¿cuántos? Dos. No solamente la mamá, también el papá, y nada fácil la tenían ahí. Crecen y uno se dedica al campo, uno se dedica a la casa y el otro se dedica al trabajo. ¿En dónde? En el hogar, en las tiendas. Y vamos a entender ya este contexto. Dice la Escritura que Jacob, ¿a quién amaba más Isaac? Al primero. ¿A quién quería más Isaac? Al primero. No debe haber hijos favoritos. Las de Cristo. No debe haber hijos ¿qué? Favoritos. A todos se les debe de querer. ¿Por qué? Por igual. Pero bueno, aquí sí la Biblia nos explica que cada uno tenía su favorito. Dice que el papá quería más a Esaú, que era el primero. Y la mamá quería más ¿a quién? A Jacob, que era el segundo. Y nos dan características, y ahorita vamos a ver por qué es importante ver las características. Dice que Esaú era un hombre velludo desde nacimiento. ¿Cómo era Esaú? Velludo. Y obviamente Jacob pues era más lampiño, ¿verdad? A veces ocupaba menos rastrillos, bueno, no había. Pero sí estamos entendiendo el contexto. Uno era más velludo y el otro era menos velludo. Uno era pues prácticamente hombre de campo, de salir, de cazar animales, y el otro era del trabajo, estar ¿en dónde? En la casa. En este caso pues tal vez cocinando. Dice la Escritura, ahora sí llegamos al punto, que cuando llegan y ya ellos son grandes, ya son jóvenes, Esaú viene bajando del trabajo, viene cansado, viene hambriento,
Todo el que ha trabajado varias horas sin comer lo va a entender a Esaú. Trabaje como 6, 7 horas seguidas de un lado a otro sin haber comido, y dígame si no quiere comer. He escuchado a quien dice: yo me comería hasta un caballo. Y digo, bueno, yo no tanto, pero sí entendemos el contexto. Después de una jornada laboral larga, pesada, al final, sin comer, uno ¿cómo termina? Cansado y con hambre. ¿No es verdad? No me van a dejar mentir. Cansado y con hambre. Esaú así baja cansado y baja con hambre. Y su hermano estaba guisando. Ahí tenía la comida, tenía el potaje y tenía un plato. ¿De qué era el plato? De lentejas. No sé a cuánto les gusten las lentejas, pero no me digan. Yo conozco algunos que sí y conozco algunos que no. Tal vez no dice si era su plato favorito, no dice si era el que más le gustaba. Baja Esaú, huele ahí el plato, y el abusado de Jacob le dice: a ver, Esaú, mira, y oliendo, usted ha olido con hambre y cómo huele la comida caliente, da más hambre. Dice la escritura que Esaú le dice a su hermano: regálame un plato de comida. Y Esaú, como buen hermano, le dice: claro, tienes gratis. No, ¿verdad? ¿Qué le dice Jacob? Muy bien, hermano, tú quieres un plato. Pero Jacob le respondió: véndeme en este día tu ¿qué? Primogenitura. Le dice, parafraseando: está bien, tienes hambre, yo tengo aquí comida, tú quieres un plato, vamos a hacer un trato, no es gratis. Y Esaú: ¿de cómo hablamos? ¿De cuánto cuesta? Le voy a hacer una pregunta: ¿cuánto le ha costado el plato de comida más caro que usted ha pagado? Piénselo, no me va a contestar. El plato de comida más caro que usted ha pagado. ¿Sí me explico? No digo gratis porque, pues no, debe ser el más caro. Usted diga: a ver, ¿cuánto me ha costado el plato de comida más caro que he probado? Y usted haga que memoria. Pues dice la escritura que le dijo a Jacob: mira, yo te voy a dar este plato, pero véndeme tu primogenitura. ¿Y qué le contesta Esaú? He aquí, yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? No entendemos tal vez el contexto de por qué dijo Esaú: he aquí voy a morir. Tal vez se refería a que iba a morir y iba a dejar la primogenitura. Tal vez se refería a que, pues, si no comía, sí iba a morir de hambre. No sé cuántos han escuchado: voy a morir de hambre, no he comido. No, pero es solamente la expresión que él usó. Y dijo Esaú: aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Ahí Esaú, que había nacido primero, sus papás le dijeron que Esaú era el mayor, aunque fuera por segundos, aunque fuera por minutos. El mayor, ¿quién era? Esaú. Y le dice Esaú: está bien, de nada me sirve la primogenitura. Yo en esta hora que tengo hambre. Dice la palabra de Dios que entonces Jacob le dijo: júramelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. ¿Por cuánto le vendió su primogenitura? ¿Por un plato de qué? De lentejas. Aquí lo que no entendía Esaú era lo que valía esa bendición. Repito, lo que no sabía Esaú es que lo que él estaba vendiendo era su bendición de la primogenitura que en aquellos entonces había en las familias, en los lugares o hasta en los reinados. Vamos a ver ahorita al final cómo aplica esto en nuestros tiempos, pero quiero que primero
Quería que primero entendiéramos el contexto de lo que hizo Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuánto le costó ese plato? Aparentemente ni un peso de dinero, pero sí estaba entregando ahí su bendición. Estaba entregando ahí el hecho de que él había nacido primero. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 27, verso 24 y 30. ¿A quién quería más Isaac? Al mayor, que era Esaú. ¿A quién quería más su esposa? A Jacob, que era el menor. Uno era velludo y el otro era lampiño. ¿Quién era el velludo? Esaú. En la antigüedad, esto sí es algo que quiero que usted aprenda hoy. No va a ser el tema, pero solo como nota. El padre tenía la costumbre de bendecir a sus hijos cuando iba a morir. Repito, el padre tenía la costumbre de bendecir a sus hijos cuando iba a morir. Y tenía que pensar muy bien qué les decía, porque lo que les decía era lo que los marcaba para toda su vida. Repito, lo que les decía era lo que les marcaba para toda su vida. Las palabras tienen poder, ya lo hemos visto antes. Si usted bendice, si usted habla con fe, Dios obra. Pero si hablamos maldiciones, si hablamos negativo, pues entonces también eso va a suceder, porque nuestras palabras que tienen poder. Es otro tema. Vamos a leer este pasaje y del 24 al 30. Aquí ya Isaac está muy grande, aquí Isaac ya no ve, y aquí Isaac ya está a punto de morir. Pues como ya está a punto de morir, ¿qué es lo que va a hacer con el primogénito? Le va a dar su bendición. Dice, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Amén. Ahorita vamos a leer el 31. Ya son grandes, no leí todo el pasaje, pero yo sí le doy el contexto. Isaac manda a traer a Esaú. Isaac ya no veía, pero ya iba a bendecir a su hijo el mayor. Amén. Porque ya iba a morir. Entonces, su mamá de Jacob, como a él lo quería más, de ahí viene el nombre de Jacob, significa usurpador o engañador. Entonces usted tal vez ha escuchado algún mensaje de esto, tal vez no, pero de ahí Jacob se le conoce como un hombre que engañó, porque entonces la mamá, ¿a quién quería más? Al menor. Cuando Isaac ya va a bendecir al mayor, la mamá se da cuenta. Esaú se va y manda a traer a Jacob. Dice la escritura que le cambió la ropa,
por una ropa que oliera a campo y le puso vellos de cabra en las manos. Padre Cristo. Para que cuando se acercara a Jacob y Esaú lo tocara, se diera cuenta que era Esaú y no que era Jacob. ¿Sí me entiendo? O sea, lo engañaron. Y como él ya no veía, nada más ni pudo fingir la voz, porque el papá sí le dijo, pues tienes la voz de Esaú, pero pues sí hueles al campo y tienes los vellos ¿de quién? Del mayor, de Esaú. Entonces, pero eso fue un plan ¿de quién? De la mamá. ¿Qué deseamos para las mamás? Que Dios las bendiga. Pero la mamá me metió mano para que el papá bendijera a Jacob. Dice la escritura, ya después de todo eso que le conté, volvemos a esta escena. Entra y aparentemente el mayor supuestamente le da comida de lo que había cazado, se lo da a su papá lo come, lo huele y entonces le va a dar la bendición. Jacob, estando ahí, tomando el lugar de su hermano, engañando a su padre, que supuestamente él era el mayor, y Isaac, al ya estar ciego, dice la escritura, que sí lo convencen de que él era el mayor y le dan la bendición. Vamos a leer igual Génesis capítulo 27 y ahora vamos a leer el verso 31. E hizo también el guisado y trajo a su padre y le dijo: levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comió de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano, ¿qué dice ahí? Y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y lo bendijo, le bendijo que iba a tener, pero ya no lo pudo bendecir que él iba a ser el Señor. Ya no, porque esa bendición, ¿quién se la había llevado? Jacob. Dice la escritura, y se le considera, y Esaú y su padre Isaac lo toman y le dijo: porque él me ha ¿qué? Engañado. Y tal vez se predica, y por eso de ahí viene el nombre de Jacob. Jacob significa usurpador y engañador. Pero cuando leemos
completo el contexto de la historia y de lo que pasó realmente entre Jacob y Esaú, y de la creencia que antes se tenía de transmitir la bendición, solamente a quien le transmitían la bendición, al primero. Solo el primogénito se podía llevar la bendición de tomar el liderazgo y de estar por enfrente de toda la familia, el reinado, o antes le llamaban el clan, ¿verdad? Pues dice la escritura que solo uno podía heredar eso, y era el primero que le naciera al papá. Dice la escritura que aquí lo toman como un engañador y lo toman como alguien que tomó la bendición de la primogenitura. Pero si leemos el contexto, realmente lo que Jacob hizo es tomar lo que ya le había bendito. ¿Sí estamos entendiendo la historia? Realmente lo único que hizo Jacob era tomar lo que él ya había comprado. ¿Y con cuánto lo compró? ¿Con un plato de qué? De lentejas. Ojalá y hayan sido las lentejas más ricas que haya comido en su vida, porque eso le quitaron el estar enfrente de toda la familia y de toda la bendición. Le costó un plato de lentejas. En ese momento lo hizo menos, lo menospreció, pero cuando ya era el momento de la bendición, aquí dice que hasta exclamó, y no solamente exclamó, dice que hasta lloró, porque ya su hermano se había llevado la bendición. Y cuando Isaac lo bendice, también le bendice: tendrás grosura, serás pues bendecido, pero ya le dice: serás servidor de tu hermano. Ya no podía decirlo al revés, porque al otro ya le dijo que él iba a ser y que los demás le iban a servir. Ya no podía cambiarla. Esto no era un juego de decir ahora sí, ahora no, ahora tú no. Lo que se decía y lo que se declaraba en bendición, así era. No era de que hoy sí y mañana no, hoy te bendigo y mañana no, y a ver, como que hoy sí tú vas a ser el que tenga todo y mañana ya no. No, en las palabras y al dar una bendición, en cuanto Jacob le dijo: y tus hermanos te servirán, en cuanto su papá le dijo así a Jacob, ahí lo marcó. Esaú llega, pero ya no puede tomar eso. Eso ya se le había sido entregado a su hermano, que era el menor. No era el primogénito, pero compró una primogenitura por un plato de lentejas. Vendió su bendición por un plato de lentejas. ¿Qué quiero que entendamos con esto? Dios a nosotros nos ha prometido bendiciones. Hay bendiciones en su casa, hay bendiciones al orar, hay bendiciones al ayunar, hay bendiciones cuando nos congregamos, pero a veces podemos caer en lo que Esaú hizo y vender nuestra bendición por un plato de lentejas. Cuando no entendemos que la importancia de la bendición de Dios. Repito, debemos de entender que la bendición de Dios es lo más grande que usted pueda tener. Repito, la bendición de Dios es lo más grande que usted pueda tener. Dígale que tiene al lado: no lo cambies por nada. Ni por el plato de comida que más le guste. ¿Sí me explico? Pero lamentablemente a veces cambiamos la bendición de Dios por un plato de lentejas. Ponemos muchas otras cosas primero y a Dios lo ponemos después. Entonces estamos dándole más valor a todo, menos a la bendición ¿de quién? De Dios. Dice la escritura, y usted ya sabe la historia, que por esta bendición Jacob, Dios lo bendijo y su nombre se cambió a Israel. Y hoy en día la nación de Israel, pues prácticamente de un hombre salió una nación. Si entendemos ese contexto. Esa fue la bendición ¿de quién? De Jacob.
Y a Jacob pues solamente le costó un plato. Ahí el listo y el abusado fue Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué fue listo y por qué fue abusado? Porque entendió que lo más importante es una bendición. Repito, ¿qué fue lo que entendió Jacob? Que lo más importante es una bendición. Que cualquier cosa. Cuando no entendemos que lo más importante en la vida es una bendición de Dios, podemos perder muchas cosas, así como hizo Esaú. Fue y todavía sí recibió una bendición, potaje y tendrás grosura, pero hasta ahí. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. O sea, nunca te va a faltar de comer. En resumen, siempre vas a tener ¿qué? Comida, pero de ahí no vas a pasar. Hasta ahí. En cambio, cuando uno entiende la bendición de la Biblia, en este caso, cuando entendemos la bendición de Dios, las cosas cambian. Amén. Dice, ahora vamos a leer en las Escrituras el libro de Romanos, capítulo 4, verso 13. Vamos a leer el 13 en adelante. Amén. Dice ahí, lea conmigo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Está escuchando un término que se dice en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob o de Israel? Pero realmente debería de ser en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. ¿Sí me explico? Pero Esaú dijo, no la quiero, tengo hambre. Y entonces, ahora es en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob o Israel. Eso fue lo que le costó su bendición a este Jacob, a este Esaú. Y con esto ya voy a terminar. Usted y yo debemos entender que la bendición de Dios es lo más importante. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por Dios? Eso es lo más importante. Y la Biblia nos dice cómo podemos ser bendecidos. Solamente que a veces no la entendemos. Y como no entendemos que ahí hay una bendición en eso, no lo aplicamos o lo cambiamos por otra cosa. ¿Sí me explico? Dice la palabra de Dios que cuando uno cree en Dios ya tenemos una bendición, y es que somos salvos. Amén. Dice que cuando alguien es justo, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dice la Biblia que cuando usted se congrega, ahí Dios envía una bendición. Amén. Eso quiere decir que los que están acá hoy reciben una bendición. Dígale que tiene al lado, estás bendecido. Así que usted no cambió esos, yo mejor no menciono comida, ¿verdad? Pero usted no cambió eso al desayuno. Usted dijo, hoy voy a buscar a Dios temprano, porque vale más buscar a Dios y estar ahí que cambiarlo tal vez por un plato de lentejas. ¿Ya entendimos el contexto? Esa es una, pero así hay muchas. Usted vaya viendo en toda la Biblia, en esto es una bendición.
Un ejemplo, dice, y busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero a veces cambio toda la añadidura, todos esos platos de lentejas, porque prefiero eso, si en el momento lo ocupo, lo necesito, y la bendición de Dios la hago aún. No, primero es Dios, entonces la bendición de Dios llega, y al rato usted va a poder adquirir todos los platos de lentejas que usted quiera. ¿Sí me explico? No uno va a poderse comprar todo el local. Y después Jacob fue tan bendecido, tan rico, que yo creo que ni la lenteja ya comía, pura carne. ¿Me explico? Porque él entendió que lo más importante era la bendición ¿de quién? De Dios. Cuando usted entiende que lo más importante es la bendición de Dios, en el momento como no la vemos, no la comprendemos, pero esa llega. Solamente hay que ser paciente. Jacob, de ahí pasaron algunos años para que su bendición llegara. Y años, no le estoy diciendo días, pasaron ¿qué? Años. Por su esposa trabajó 14 años. La quería mucho, ¿verdad? Imagínense 14 años trabajar. Por su esposa le trabajó a su suegro 14 años. Llegar a su bendición no de la esposa, pero llegar a su bendición de ser levantado en todo sentido, también le costaron años. Pero él ya la traía. Ella tenía la mentalidad de que en cualquier momento su vida iba a cambiar, porque él sabía que ya traía esa bendición. No era de decir, a ver qué me pasa, a ver cómo estoy. No, ella estaba seguro que caminaba con esa bendición, porque ya la había adquirido, porque su padre ya se la había declarado. Entonces ella andaba, ya no sabía que se esforzaba, pero no era en vano, porque él sabía que le iba a llegar. Ya estaba seguro, ya la había costado, ya se había esforzado por ella, le había dado el valor a esa bendición. Amén. Y dice acá, usted no se preocupe si eso no es el primogénito, Padre Cristo. Amén. Eso era ¿en dónde? En la ley. ¿En dónde se adquirían esas bendiciones y se pasaban solo al primogénito? En la ley. Por ahí alguien que es el menor va a decir, ¿sí me explico? Eso era en la ley. Hoy en día dice que no somos bendecidos por la ley. Dice que toda promesa es anulada. En el verso 14 dice, toda promesa es anulada en la ley. Amén. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada es la promesa. ¿En dónde es anulada una promesa? Cuando alguien quiere vivir bajo la ley. Repito, cuando alguien quiere vivir bajo la ley, ¿es anulada la qué? Por eso me he encontrado muchos que dicen, no, es que bajo la ley de Moisés, los mandamientos, el sábado, esto, el otro y aquello, y por obras. No, no somos salvos por obras. Amén. No estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia ¿de quién? De Cristo, porque por la ley no hay promesas. Amén. Esas llegan ¿por quién? Por Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados. Y eso ya lo vimos hace 8 días. Entonces, pero esto es un acto solamente de fe. ¿Es un acto de qué? De fe. ¿Cuántos? Si usted tiene fe que es bendecido por buscar a Dios, le va a llegar. Si usted hace acciones por fe, dándole la importancia a las cosas de Dios, dice la Biblia que si uno sirve a Dios, también Dios lo bendice. Amén. Dice que alguien que anda conforme al corazón de Dios, Dios concede los deseos de su corazón. Hay muchas promesas en la Biblia, pero van a ser aplicadas cuando entendamos el valor de una bendición. ¿El valor de quién? De Dios primero. Puestos de pie. No
cambie la bendición de Dios. ¿Por qué? Por nada. Hay veces que en la vida nos van a querer cambiar la bendición de Dios por algunas cosas. Usted no la cambie, ¿por qué? Por nada. Ni por servir a Dios, Padre Cristo. Ni por servir a quién? A Dios. Porque cuando usted pone las cosas de Dios y el reino de Dios primero, entonces usted está tomando la importancia de la bendición de quién? De Dios. Amén. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para descansar, hay tiempo para servir a Dios. Amén. Cuando usted entiende y dedica un tiempo para servir a Dios, ahí también hay una bendición. Como el día de hoy. Usted el día de hoy cambió y dijo: yo voy por mi bendición porque voy a buscar ¿a quién? A Dios. Y vino a este lugar y esa bendición la lleva a toda su casa, la lleva a toda su familia. Porque usted ha comprendido que la bendición de Dios vale más que un plato de lentejas. Lo es todo. No es en vano cuando usted se esfuerza en algo para Dios. Amén. No es en vano. Todo lo que se hace para Dios trae su debida bendición. No menosprecie las promesas que aquí están. A veces no las entendemos porque no las miramos, no las palpamos o no las vemos. En el momento tenemos necesidad y no la vemos ahí. ¿Y me explico? Y por eso la menospreciamos o no entendemos lo importante que es. Jacob lo entendió y dijo: a ver, yo creo que en su mente estaba diciendo: ojalá y si le guste y que le llegue el olor, le dé hambre. Y entendía y sabía, Jacob entendía que la primogenitura, ahí estaba la bendición. Pues le contaban: mira, el primero es el que el papá va a bendecir y el hermano mayor es el que se va a quedar a cargo cuando no esté el papá y va a ser pues el que herede todo. Los hermanos pues no les va a faltar nada, pero quien herede todo, ¿quién va a ser? El mayor. Y la bendición de Dios va en el primogénito. Por eso se hacía así en costumbres. De los reyes ya volvimos, se entiende. Entonces Jacob lo entendió y dijo: no, pues yo no soy el primero. Yo soy el segundo. Por nada, diría por ahí, por un pelito de rana. ¿Sí me explico? Pero no soy. O sea, no soy el segundo, por más que él diga que fuimos del mismo embarazo, no soy. Entonces dijo: yo quiero esa bendición. Y no tuvo. Usted y yo, por eso terminamos en esto. Somos bendecidos y usted tiene la bendición de un primogénito, porque después Jesús tuvo más hermanos. Y ese, si no, ese se lo dejo de tarea y búsquelo. Porque quienes dicen: no, es que María ya no tuvo más hijos. Tuvo más hijos. Véanlo ahí. Ahí googleelo si quieren. Hermanos de Jesús. Tuvo más que hermanos. Amén. Entonces Jesús, por eso dicen el primogénito hijo de Dios. El primero y único. Murió para que nosotros hoy, como dice Romanos, y terminamos leyendo Romanos 15 y 16, pues la ley produce, ¿qué produce la ley? Ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y el 16, por tanto es por fe. ¿Por qué es? ¿Por qué es? Por fe. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley. En resumen, no solamente para el primogénito, no solamente para el primero, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros.
¿Cómo va a ser Abraham padre de todos nosotros si nosotros no somos judíos? Todos los judíos vienen ¿de quién? De Abraham. Por eso todos los judíos le llaman a Abraham padre Abraham. Porque aquí dice que el padre de todos nosotros. ¿Por qué dice eso? Porque por la fe todos tenemos la bendición del primogénito hijo de Dios. Pero es un acto ¿de qué? De fe. Con esto termino. Es un acto de fe. Creer que usted es bendecido y que la bendición de Dios es lo más importante es un acto de fe. Cuando usted lo cree, lo va a ver manifestado en su vida. Repito, cuando usted lo cree, lo va a ver manifestado en su vida. ¿Por qué alguien sana? Por la fe. ¿Por qué alguien es bendecido? Por la fe. ¿Por qué se salva su familia? Por la fe. ¿Cómo es que tenemos las bendiciones de la palabra, las promesas de Dios, de la palabra a nuestra vida? Por la fe. No porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, no consta porque alguien es el primero o era el último, no, es por la fe. Si usted cree, entonces en las promesas de Dios va a entender que usted tiene la bendición de Dios y eso vale más que todo el oro del mundo. La bendición de Dios vale más que todo el oro del mundo. Lo va a bendecir a usted, le va a dar paz, le va a dar templanza, le va a dar gozo, dice ahí el fruto del Espíritu, amor. ¿Sí me explico? Pero eso viene ¿de quién? De Dios. Entonces usted y yo el día de hoy pues debemos estar más contentos porque vamos y estamos entendiendo que la bendición de Dios es lo que lo vale todo. Primero es la bendición ¿de quién? De Dios. Y de ahí, cuando tengamos alguna necesidad, Dios también va a mirar por nosotros. Amén. Vamos a orar. Voy a invitar a que inclinen su rostro y vamos a darle gracias a Dios que ahora, por medio de la fe, podemos tener la bendición de Dios. Así como la de Jacob, así como la de Isaac, así como la de profetas y reyes que Dios bendijo, usted y yo tenemos esa misma bendición por la fe. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida que nos prestas. Gracias por la vida que nos das. Gracias que el día de hoy nos permites reunirnos, Padre, una vez más para adorar y bendecir tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que el día de hoy hemos recibido. Ayúdanos a comprender, Señor, el valor que tiene, Padre, tu bendición en nuestras vidas. No permitas, Señor Jesús, que, Padre, seamos confundidos y la menospreciemos o la cambiemos, Señor, por cualquier otra cosa. Señor Jesús, hoy hemos venido hasta tu casa, hoy hemos venido a este lugar porque hemos, Padre, comprendido, Señor, que servirte, que buscarte, que estar aquí, Señor, tiene una bendición, y no solamente para nosotros, sino que tiene una bendición para nuestra familia. La palabra dice, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serán salvos. Esta bendición, Señor, se expande en los hogares, se expande en las familias, en nuestro alrededor. Del que cree en tu bendición, Señor, es lo más grande que podamos, Padre, recibir, Señor, por la gracia. No, Señor, porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, sino porque moriste en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Te pedimos, Señor Jesús,
que tú seas con nosotros, que tú nos bendigas, que tú nos favorezcas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.